Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a pasar al tiempo del mensaje. Estamos, acuérdense, leyendo la carta de Primera de Tesalonicenses y hoy vamos a leer la porción que queda, el final del capítulo 2. Esta carta, hermanos, la carta de Tesalonicenses, y toda la serie que estamos viendo, es una serie en la que intento hacer énfasis, hermanos, en los pasos que ocurren después de que uno cree, ¿sí? Una de las cosas, hermanos, con las que me he topado una y otra vez en varias iglesias en las que he participado, es que ocurre algo así, miren. Hacemos como una especie de ensamblaje, diría yo, ¿sí? Como que agarramos a los hermanos, a las personas que llegan, los tratamos de meter a una maquinita en donde van a recibir su uniforme de cristiano, y después que salgan de esa maquinita, hermanos, que Dios los bendiga, ¿verdad? Va a llegar una persona al templo y va a recibir su primer curso de discipulado para ser bautizado. Después va a recibir un curso para hacerse miembro, que ese curso trae las normas de la iglesia. Y después, ahora sí, hermano, agárrese, le decimos, que ahí viene lo bueno. No falte, diezme y cásese en la iglesia, tenga presente a sus hijos en la iglesia y ya, ¿verdad? Pero, hermanos, la Biblia nos muestra en el Nuevo Testamento que la vida de un creyente es mucho más allá que lo que estamos viendo en nuestras iglesias. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de la comunidad y las relaciones que se tejen dentro de una comunidad. Un filósofo de apellido Russell tiene una premisa y dice que la naturaleza del ser humano es un ser gregario. Eso quiere decir que no está diseñado para vivir solo, ¿sí? Como ermitaño, pero tampoco está diseñado para vivir como en una colmena. Es decir, que en una sola casa estén 10, 15, 20, 30 personas. Es un ser gregario, o sea, está listo para tener su espacio, pero también está listo para ir a un lugar en donde conviva con otras personas. Y creo que se parece mucho, ¿verdad?, a la definición bíblica de ser cristiano. Si ustedes, hermanos, agarran su Biblia un día y dicen, bueno, voy a ponerme a buscar ¿cuáles son las condiciones para ser cristiano? Me temo mucho, hermanos, que no lo van a encontrar. No van a encontrar un pasaje bíblico que diga, esto de aquí es lo que hace un cristiano. Van a buscar y van a encontrar al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, decir, hermanos, por lo tanto ustedes, y hay una serie de recomendaciones, pero no dice cristianos, dice ustedes. ¿Sí? Pablo, aquí en Tesalonicenses, dice a la iglesia que está en Tesalónica. Pero ya dijimos, ¿verdad?, que Pablo no se está refiriendo a la iglesia, a un templo, porque pues, los hermanos no tenían templo, sino se está refiriendo a la comunidad. Y hermanos, esto creo que debería darnos un poco de alivio a nuestra vida, ¿verdad? Porque la vida en comunidad forma parte primordial de nuestro carácter como cristianos. Si nosotros vivimos en comunidad, hermanos, tengan por seguro que vamos a cumplir todos y cada uno de los mandamientos del Señor. ¿Por qué se los digo, hermanos? Porque estando en comunidad, uno tiene que sacar a relucir su verdadero cristianismo. Esta semana, ¿verdad?, les avisamos en el grupo del WhatsApp que la hermana Nayi, la mamá de la hermana Gaby y la hermana Pris, estaba mal de salud, estaba en Tuxtla. ¿Y qué decimos, hermanos, cuando alguien se pone mal? A ver, vamos a probar hoy nuestro cristianismo. ¿Qué decimos? Vamos a orar por ti, ¿verdad? Algunos, los que son más, ¿cómo decimos? Son más elocuentes, van a decir, y cualquier cosa que necesites, ahí estamos, ¿verdad?
Así que mi esposa es una persona elocuente y le puso a las hermanas cualquier cosa que necesiten, estamos a la orden. A las 2 horas, hermanos, la hermana Gaby necesitaba algo. Y sí nos marcó. Y ahí, hermanos, es cuando nosotros vamos a demostrar nuestro verdadero cristianismo, ¿verdad? No está en cuánto texteamos, hermanos, cuánto mandamos mensaje, ¿verdad? O si alguien de nosotros puso ahí en el grupo, echen sus cargas sobre el Señor y Él las sustentará, que no está mal, ¿verdad? Pero no se trata de poner textos, ¿verdad? Sino que en la vida práctica seamos capaces de demostrar que nos amamos unos a otros. Y sí, los hermanos necesitaban que en ese momento se fuera a comprar algo urgente. Ya era noche, ¿verdad? Pudimos haber dicho, ya están durmiendo los niños, o ya es noche, ya es tarde, ahorita les pasamos el número de un taxi, ¿verdad? Etcétera. Y seguramente nadie se hubiera enojado con nosotros, hermanos, pero si de verdad queremos demostrar el carácter de Cristo, tenemos que empezar a hacer pequeños cambios en nuestra vida que orienten nuestro corazón hacia el corazón de Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, está en el versículo 17 del capítulo 2, les está diciendo algo a los tesalonicenses que se parece a la separación que tenemos nosotros de nuestra familia. Dice, nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo, en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible para ir a verlos. Y aquí, hermanos, en esta frase del apóstol Pablo, creo yo que no hay mentira. En la comunidad cristiana, hermanos, debemos hacer todo lo humanamente posible, hermanos, para establecer vínculos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. No se trata, hermanos, y yo no quisiera que hoy se fueran tristes o enojados, ¿verdad? Pero la vida cristiana, hermanos, no se trata de venir al templo nada más. Tenemos que sentir un pesar en nuestro corazón, hermanos, si alguno de las personas que antes frecuentaban este templo y se habían identificado con nosotros como iglesia, ya no viene. Y ese pesar, hermanos, tiene que verse reflejado en que cada uno de nosotros haga lo humanamente posible. Les pregunto, hermanos de la iglesia El Buen Pastor, ¿qué se necesitará ahora, por ejemplo? Que la hermana Nayi, por ejemplo, ya no está en el área de urgencias, sino está en piso y va a estar ahí unos 10 días tal vez. ¿Qué se necesitará? ¿Qué va a necesitar esa familia? Alguien que haga guardias, ¿verdad? Porque en el hospital, hermano, se la pasa uno mal. Está en Tuxtla, no está hasta la Ciudad de México, está en Tuxtla, pero es complicado comer en un hospital. Es complicado hacer un rol para ir a cuidar. 1 o 2 días, tal vez lo aguante uno, pero 10 días, 2 semanas. Lo humanamente posible, hermanos, no se reduce a que vamos a orar por ellos. Santiago dice que si llega una persona de escasos recursos a la iglesia y nosotros le decimos que Dios te bendiga, vete en paz y sacíate, somos mentirosos, dice Santiago, porque si tenemos nosotros el fruto para poder saciar a esa persona, tenemos que hacerlo nosotros. Y eso, hermanos, yo creo que es un reto para nosotros esta tarde, esta noche, que nos ayude a salir un poco de nuestra comodidad, hermanos, que nos ayude a movernos un poco de donde hemos estado todos estos años, ¿verdad? Y que nos ayude a dar pequeños pasos de bebés cristianos, bebés principiantes. Hemos comprendido mucho de las Escrituras, hermanos. Yo pienso que si hiciéramos hoy algún examen por ahí de Escritura, más de alguno de nosotros hoy sacaría buenas notas.
Pero acuérdense, hermanos, que en la escuela, ¿verdad? Decían los maestros, hay un examen teórico y un examen práctico, ¿verdad? Y ese es el más complicado, ¿no? Al menos en mi carrera, ¿verdad? Como médico, el práctico es el más complicado. Porque una cosa es poder decirle al doctor, sí, doctor, se inserta una aguja por aquí abajo de este huesito y después le da una vuelta, tantos grados, y ahí está el vaso sanguíneo. Muy bien, dice el doctor, 10. Ahora hazlo. Temblamos, ¿verdad? Decían los doctores, pásenle al doctor una jeringa sin pilas, decían. Porque cuando uno está haciendo el primer procedimiento, tiembla la mano. O sea, uno sin pilas porque le está temblando, no, es mi mano, ¿no? Así, si nos hicieran hoy un examen teórico de cristianismo, a lo mejor algunos temblaríamos, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a ser prácticamente cristianos prácticos. Sabemos mucho de las Escrituras. Y si nos ponen ahorita, hermanos, ¿cómo se obtiene la salvación? Por medio de Jesucristo, de su sangre. ¿Qué hay que hacer con la salvación? Cuidarla, porque nuestros padres en el desierto no perdieron una salvación y nosotros no vamos a perder una salvación tan grande. Y así, el apóstol Pablo, hermanos, no creía que la iglesia de Tesalónica era una iglesia más que había ido a fundar. El apóstol Pablo los veía a ellos como su familia. En el versículo 17, cuando él dice que con un anhelo ferviente quiere ver la cara de sus hermanos y ha hecho todo lo posible por verlos, realmente el apóstol Pablo no está expresando algo cortés en su carta, está diciendo una realidad para él. Obviamente, hermanos, estamos hablando de algo que ocurrió hace 2000 años, en donde era muchísimo más complicado moverse, ¿sí? Supongamos, hermanos, que constantemente les digo, cómo me gusta estar aquí con ustedes, hermanos, y me gusta venir a la iglesia y verles, pero un domingo ustedes se enteran que ya no va a haber cultos, que voy a venir en la tarde, ¿no? Me voy a conectar al Zoom en mi casa y desde ahí voy a predicar, ¿verdad? ¿Por qué está predicando en el Zoom? Porque ya se le hacía muy pesado venir. Entonces, como que el pastor no está siendo muy congruente, vamos a decir. Así de querernos mucho, como que no tanto, ¿verdad? Porque ya el domingo en la tarde ya se cansó. Y es solamente un ejemplo, hermanos. Y me pongo a mí de ejemplo para no incomodar a alguien más. Pablo, el apóstol, piensa en los cristianos de Tesalónica como personas sumamente importantes. Ahora, ¿cómo expresa nuestra iglesia este deseo? ¿Cómo lo expresamos los que estamos aquí hoy? He estado dándome cuenta, hermanos, que los sermones de la mañana son sermones un poco más cargados de teología y los sermones de la tarde son sermones más prácticos. Y eso me gusta más, ¿verdad? Porque permite que nos hagamos preguntas reales sobre lo que vivimos. Ya no solamente que pensemos, ¿verdad? Como en la mañana, Bartimeo, y aparte de ciego también era pobre. No, sino que ya veamos cosas puntuales en nosotros. ¿Cómo expresamos como iglesia, ¿verdad? Que nos importan los hermanos. ¿Cómo podemos hacer que esto que dice Pablo, con ferviente anhelo hice todo lo humanamente posible para ir a verlos? ¿Qué les parece, hermanos, verdad? Que alguno de los que tenemos carro, digamos, me comprometo a darle un aventón a aquellos hermanos que no tienen cómo venir a la iglesia. Podría ser, ¿no?, una forma. O que digamos, voy a cuidar a los hijos de nuestros hermanos para que ellos puedan salir a comer una pizza juntos. Y nosotros los cuidamos a sus pequeñines. O voy a ir a visitar a la hermana que está enfermo y no ha llegado a la iglesia desde hace algunas semanas, para ver qué necesita. Hace unas semanas, ¿verdad? Uno de mis hermanos me dijo que una persona que no viene a la iglesia, pero tiene familia que viene a la iglesia, estaba enfermo, ¿no?, y delicado de salud.
Yo no lo conozco, no lo conozco, pero pusieron ahí en el grupo, a ver quién puede hablarle, ¿no? Así que pedí el número y le hablé. Yo creo que ni me ha visto, o no sé si ya me vio físicamente, yo no lo recuerdo. Y estuvimos platicando un montón de tiempo, unos 20, 30 minutos de su salud, ¿verdad? Y me doy cuenta, hermanos, que realmente a veces lo que frustra nuestros planes para hablarle a otras personas del Señor o compartir nuestro amor con los demás es la pena, la vergüenza. Porque la persona a la que les estoy hablando, ¿verdad? Nunca dijo quién le dio mi número, ¿verdad? ¿Quién le pasó? No, al contrario, gracias por preguntar. Sí, he estado mal de salud y ya me contó y platiqué con él. Creo, hermanos, que muchas veces esta parte de la Biblia nosotros no la queremos aterrizar en nuestras vidas como cristianos. Nos sentimos negados, hermanos. Preferimos que se nos hable de algún esfuerzo que hay que hacer. Si se nos dijera, hay que venir a la iglesia a las 5 de la mañana, creo que alguno de nosotros nos sentiríamos más cómodos haciendo ese sacrificio de venir a las 5 de la mañana que intentar ser intencionales con las necesidades de los demás. En parte, hermanos, yo supongo que tiene que ver con las malas experiencias que hemos tenido en el pasado. Tal vez abrimos nuestro corazón con algún hermano o hermana y eso nos lastimó y ahora estamos cerrados para volverlo a hacer. Sin embargo, el apóstol Pablo, hermanos, nos pone esta tarea difícil. Porque él está poniendo el ejemplo de un cristiano que lleva más tiempo en el Evangelio. Cada que vengan ustedes, hermanos, los domingos en la tarde a oír Tesalonicenses, piensen esto. Las palabras de Pablo son las palabras de una persona madura en la fe. Y le está escribiendo a hermanos inmaduros en la fe. Unos 3 o 4 meses de haberse convertido, más o menos. Así que todo lo que el apóstol Pablo vaya diciendo, hermanos, son palabras que deben verse reflejadas en nosotros los cristianos que ya tenemos un buen camino recorrido en el Evangelio. Pablo tiene el deseo de ver a los hermanos por 2 razones. Una, porque quiere verlos. Pero también, hermanos, el apóstol Pablo tiene deseos escatológicos. Esta palabrita, grábense la verdad, escatología, tiene que ver con los tiempos finales, con el tiempo final. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Vean versículo 19, dice el apóstol Pablo, en resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesucristo para cuando Él venga? El apóstol Pablo, hermanos, está pensando en los hermanos de Tesalónica como su motivo de esperanza, de alegría y de orgullo para cuando Cristo venga. Yo, hermanos, me he dado cuenta que esta individualización que hemos hecho de la fe, y esto era parte de lo que vimos el domingo pasado, nos ha llevado, hermanos, a un camino de cristianismo solitario. Y quiero, hermanos, que se examinen y nos examinemos hoy en esta tarde. Cuando ustedes están pasando por una dificultad espiritual, económica, familiar, sentimental, ¿qué es lo primero que viene a su mente, hermanos? ¿Pedir que oren por usted en la iglesia? ¿O írselo a contar a un amigo, amiga cercano? No contesten en voz alta, ¿verdad? Pero nos examinemos. ¿Sí? Hermanos, el peso que nosotros sentimos sobre nuestros hombros cuando estamos atravesando por una situación que se sale de control, ese peso tan grande, es el resultado, hermanos, de estar caminando solos en el Evangelio. Lo voy a volver a decir. El peso que nos agobia, hermanos,
cuando estamos atravesando una situación complicada, es el resultado de caminar solos el camino del Evangelio. Vamos solos, hermanos. Somos incapaces todavía, hermanos, de abrir nuestro corazón con alguien, porque sentimos que nadie nos va a entender, porque sentimos que no hay alguien a nuestro nivel. Y hermanos, esto me preocupa un montón. Me preocupa un montón. Me preocupa que hermanos en Cristo sientan que necesitan encontrar ¿a quién será? A Lutero, para que le puedan platicar. Así un hermano con la fe de Lutero y con el conocimiento de Wesley, ¿no? Porque si no se encuentran con alguien así, no le pueden abrir su corazón. Me preocupa, hermanos. Porque quiere decir que en nuestros corazones hay un poco de orgullo. A veces vemos a un hermano, hermana, y decimos, es que este hermano, ¿qué va a saber de esto, no? No necesita ser un experto en teología, hermanos. No necesita ser un experto en disciplinas espirituales. Pero es un experto, hermanos, en recibir a Jesús como su Señor también. Y por supuesto que el Espíritu Santo puede hablar a través de ese hermano o hermana. Me parece algo preocupante, ¿verdad? Escuchar decir, ¿verdad?, a otros pastores, es que la tarea pastoral es una tarea solitaria, dice. Hermanos, jamás el Señor nos ha mandado a tener una tarea solitaria. Ni Él, que es nuestro Salvador, inició un camino del llanero solitario, hermanos, solito Él en el camino de la salvación. El Señor Jesús se rodeó de 12 personas y una de esas 12 personas estaba dispuesto a traicionarlo ante la menor provocación. Otro de las personas con las que se rodeó el Señor Jesús lo negó 3 veces. Otro de sus discípulos decía, si yo no veo al Señor, yo no creo que eso pasó. 2 de los discípulos del Señor Jesús estaban pensando en cómo iban a poder tener control sobre los demás. Esa comunidad imperfecta, hermanos, sentó las bases de lo que ahora es la iglesia cristiana. ¿Por qué nosotros entonces, hermanos, andamos buscando a alguien que sea mejor o superior, verdad? No, es que este hermano sí tiene testimonio y me va a poder ayudar. Hermanos, tenemos que bajar. Tenemos que bajar y entender, hermanos, que si el Señor nos ha puesto en una comunidad, aquí es en donde el Señor quiere que nosotros sirvamos, nos desempeñemos. ¿Qué les parece, hermanos, esto que dice Pablo? ¿Cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de Jesús cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, dice el apóstol Pablo, sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Imaginen al gran apóstol Pablo, hermanos, que iba a escribir tantas cartas al pueblo cristiano. Este hombre, hermanos, que bien podría decir, he fundado el mayor número de iglesias en el mundo, él está pensando que este grupo de hermanos, vamos a llamarlo así, insignificantes de Tesalónica, de 3 meses de convertidos, este grupo de hermanos son su orgullo y su gloria. Un cristiano maduro, hermanos, ve en los hermanos un motivo de orgullo y de gloria. Un cristiano maduro, hermanos, no anda viendo cuántos credos conoce. Un cristiano maduro no anda viendo cómo puede refutar alguna otra postura teológica. La esperanza del apóstol Pablo, hermanos, es que cuando el Señor Jesús esté nuevamente, Pablo, puede estar allí con los hermanos con los que él estuvo sirviendo.
Amén. ¿Qué les parece a ustedes, hermanos? ¿Les gustaría estar en el cielo y que en el cielo falte alguno de los hermanos de la iglesia? O se los pondría yo de otra manera. ¿Alguna vez han pensado que alguno de los hermanos de la iglesia puede faltar en el cielo? Pablo piensa que su mayor motivo de alegría para cuando el Señor Jesús venga es poder ver a los hermanos de Tesalónica ahí. Y créanme, hermanos, créanme, que esa es una de las cosas que yo también anhelo. Que el tiempo que hemos estado juntos, hermanos, no haya sido en vano. Que la vida espiritual de cada uno de ustedes, mi vida espiritual, se fortalezcan, hermanos, para que cuando Cristo venga podamos estar ahí todos. A mí de verdad, hermanos, me dolería que alguno de ustedes no estuviera. Para mí no va a haber mayor motivo de orgullo y de gloria, hermanos, que verles a todos ustedes. El cristianismo individualizado ahora nos dice: no importa cómo llegues al cielo, cuando llegues al cielo y veas a Jesús, se te va a olvidar todo. No, hermanos, ese es un cristianismo individualizado y no se van a encontrar ningún pasaje bíblico que hable de eso. Es más, hermanos, Apocalipsis, que habla del final de los tiempos, ve a una multitud delante del Cordero, hermanos. No ve a un puñado de personas. Es más, Juan ni siquiera dice: ahí estaba yo solito. No, dice: habíamos una multitud que adoraban al Cordero día y noche. Y aquí el apóstol Pablo, hermanos, está detallando precisamente esta idea. No deberíamos pensar únicamente, hermanos, por nosotros. Deberíamos preocuparnos por la vida espiritual de otros hermanos. Deberíamos preocuparnos, hermanos, de que otras personas no estén con nosotros en el mismo lugar en donde a nosotros queremos estar. Por eso, hermanos, hemos tratado como iglesia de buscar algunos otros medios para poder ir, alcanzar, tener contacto con estas personas con las que no podemos. Yo les decía el domingo pasado, ¿verdad?, de este hermano allá en Monterrey, que durante un año él y su esposa se estuvieron reuniendo todos los viernes a las 6 de la tarde, solitos, a hacer su célula, con la esperanza de que algún día llegara alguien. Así que cuando nosotros llegamos a la célula la primera vez, ellos no daban crédito de que algunas personas hubieran llegado. Me gustaba, ¿verdad?, porque en su refrigerador siempre había coquitas y refresquitos así pequeñitos, porque ellos compraban pensando que iban a llegar personas a la célula y no llegó nadie durante un año. Eso es tener fe, pero también es tener compromiso para con la misión de la iglesia. Y no quiero, hermanos, que ustedes piensen hoy que el hilo negro de la iglesia son las células. No, hermanos, eso es algo que yo estoy convencido que puede funcionar aquí, pero no es el hilo negro. Lo que está detrás de esto que los estoy diciendo, hermanos, es el interés por los hermanos de la iglesia. Si no te puedo ver en la iglesia el domingo, hermano, déjame que yo te vea entre semana. Si no pudimos platicar el domingo en la iglesia, platiquemos entre semana. Hermanos, cuando estamos tomando un café en casa de alguien, no nos comportamos como nos comportamos aquí en la iglesia. Hermano, vamos a abrir la Biblia en Salmos 4. No, leamos algo, hermano. Mire, aquí está, mire, es el Salmo 4, ¿verdad? O sea, es un tono más familiar, ¿verdad? No tan ceremonioso. Pero precisamente porque es un tono y un ambiente familiar, es cuando ahí se nos puede caer la careta, hermanos, de que está todo bien, y poder decirle a ese hermano, a esa hermana: hermana, ore por mí, por mi familia, tenemos problemas con mi esposo, con mi esposa. Hermana, ore por mí porque mi hijo no quiere nada con el Señor y lo llevo a fuerzas. Hermana, ore por mí porque mi fe está enfriándose.
Pablo, el apóstol, es una persona congruente, hermanos. Sembró una iglesia en Tesalónica, pero está preocupado por la fe de ellos. Porque además, el apóstol Pablo, cuando se fue de Tesalónica, hermanos, si ustedes leen Hechos, cuando él se va de Tesalónica, se va huyendo. O sea, ya ni siquiera le dio tiempo de despedirse de ellos. Se fue huyendo. Y seguramente los que se quedaron en esa ciudad y se convirtieron al cristianismo, también iban a estar siendo perseguidos por los judíos de esa ciudad. Así que Pablo está preocupado, hermanos, porque sabe que la persecución hace que la fe tambalee. Nosotros como cristianos deberíamos estar preocupados porque algunos hermanos ya no quieran venir. La otra vez estaba pensando sobre el grupo de jóvenes que atiendo los sábados. Y pensaba, hermanos, no, se los pongo también a ustedes para que lo piensen, ¿verdad? Y de entrada les agradezco, ¿verdad?, la forma en la que ustedes son, porque en muchas iglesias, hermanos, esto que pasa en la nuestra ya hubiera sido por lo menos tema así de debate. Dirían, ¿por qué se está abriendo la iglesia para los muchachos si no vienen al templo? Y yo estaba pensando eso. Casi el 80% de los muchachos que vienen los sábados no vienen los domingos. Y yo estaba pensando, hermanos, que gracias a Dios por ustedes, por la forma en la que son, porque estamos creando un puente con ellos. ¿Cuándo van a empezar a venir? Los domingos, no lo sé. Pero hemos estado creando un puente con ellos. Este sábado uno de ellos trajo a una amistad. Y esa amistad pidió que la agregaran al grupo para recibir notificaciones de lo que vamos a hacer. Estamos creando un puente, hermanos, entre chicos, jóvenes, que anteriormente venían al templo junto con sus papás y ahora ya no vienen. Y podemos hacerlo desde distintas áreas, no solo con los jóvenes, se puede hacer con los niños, con los adultos, ¿sí? Alex y Liz tienen esta inquietud, ¿verdad?, de poder hacer algo más. Y el viernes, ¿verdad?, me mandó una foto Alex de su reunión y le digo, no conozco a nadie, es que son todos nuevos, dice. Y yo dije, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo tiene hermano Alex aquí en la iglesia? Poquito, por lo que yo le entendí, es poquito. O sea, ya venía antes, pues, pero ahora con su familia poquito. Nosotros también podemos hacer algo así, hermanos. Podemos intentar crear lazos y puentes con otras personas. Una iglesia fuerte, una iglesia grande, no necesariamente, y se los he dicho y lo sostengo, hermanos, no necesariamente tiene que ser una iglesia que rebase su capacidad. No, pero es una iglesia, hermanos, que cada domingo, cuando cerremos nuestros ojos para orar y veamos a toda esta congregación, digamos, gracias, Señor, porque los que estamos aquí te vamos a poder ver cara a cara algún día. Amén. ¿Tienen esa ilusión, hermanos? Yo lo tengo. Los veo a todos, hermanos, y yo digo, Señor, que estén contigo cara a cara cuando tú vengas. No dejes que ninguno de los que estamos aquí, Señor, se quede o se pierda. Para Pablo, hermanos, Pablo tiene una esperanza segura. Es 100% real. Su esperanza es que Jesús va a volver. Y el día en que el Señor Jesús venga, hermanos, todas las cosas que están fuera de su control volverán a ser parte de Él. Para los hermanos de Tesalónica, escuchar el día del Señor no era algo nuevo, porque eso era lo que se decía cuando César, el emperador, iba a llegar. Viene el día del Señor. Pero Pablo está utilizando esta misma frase que ellos ya conocen para hablarles del verdadero Señor. Cuando venga el verdadero Señor, pondrá en orden todas las cosas.
Y para terminar, hermanos, para que nos demos cuenta que Pablo no estaba hablando de dientes para afuera, quiero que vean, hermanos, en el capítulo 3, una expresión que Pablo utiliza. Dice versículo 1 del 3. Por lo tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, fíjense bien, ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas, así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios, para afianzarlos y animarlos en la fe, para que nadie fuera perturbado por estos sentimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto, pues estábamos con ustedes cuando les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos, y así sucedió. Y nuevamente dice Pablo, por eso, cuando ya no pude soportarlo más, envié a Timoteo a indagar acerca de su fe. El apóstol Pablo es congruente, hermanos. Él está solo. No tenemos certeza de dónde está Pablo mientras está escribiendo Tesalonicenses, pero creemos que está en Corinto. Y está solo. Pero Pablo, hermanos, no puede soportar no tener noticias de los tesalonicenses y está preocupado porque ellos se puedan apartar de la fe, porque van a empezar a sufrir, a padecer la persecución. Y entonces Pablo dice, decidí quedarme solo y enviarles a Timoteo. Y va a enviar a Timoteo, hermanos, para que Timoteo haga algo que nosotros deberíamos hacer unos por otros. Afianzarnos y animarnos, hermanos. Desafortunadamente, hermanos, hemos tomado algunos textos de la Biblia, ¿verdad? Y los hemos hecho parte de nuestra teología, sin entender otros. A veces agarramos este texto de Juan que dice, aunque salieron de nosotros, en realidad no eran nuestros, porque si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Y ya agarramos ese texto para decir, pues sí, se fueron porque no eran de nosotros. ¿Sí? Pero no podemos ser selectivos con la Biblia, hermanos. Porque Pablo está diciendo, cuando ya no pude soportar no saber nada de ustedes, les mandé a Timoteo. Y luego lo repite más adelante. Ya no pude soportarlo más. Ojalá, hermanos, el Espíritu Santo ponga en nosotros esa necesidad que tiene Pablo. Que nosotros digamos, ya no puedo soportar que el hermano o la hermana o la familia tal no vengan al templo. Ya no puedo soportarlo. Y que hagamos algo, hermanos. Yo lo sé, hermanos, que hay incomodidad cuando oímos una cosa como esta. Porque tenemos miedo al rechazo. Y lo platicamos hace un domingo con mis tíos. Nos da miedo el rechazo. O sea, cuando nos piden que hagamos una actividad de esta, tenemos miedo de ser rechazados. Y está bien, porque somos seres humanos. Pero somos seres humanos, hermanos, guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene que poner este deseo, esta necesidad de nosotros. Yo les invito, hermanos, a que como cristianos, como hermanos en la fe, nos afirmemos y nos animemos unos a otros. Yo a veces veo a algunos con la cara triste y me he tratado de acercar para platicar con ustedes. Pero quisiera, ¿verdad?, que todos los demás también lo pudieran hacer. Quisiera que más de a uno de ustedes dijera, ¿qué más se puede hacer para estas personas que tenían tiempo sin venir y ahora ya no pueden o ya no lo hacen? ¿Qué más podemos hacer, hermano? ¿Los visitamos? ¿Los invitamos a otro grupo? ¿Qué más podemos hacer?
La iglesia de Cristo, hermanos, debe estar lista para animarse unos a otros. Debemos procurar con diligencia la fe de nuestros hermanos. Debemos afianzarnos, animarnos, porque nuestra gloria, hermanos, nuestra esperanza es que juntos, hermanos, y con esto voy a terminar, nuestra esperanza y nuestra gloria, hermanos, es que juntos vamos a poder estar delante del trono de nuestro Dios y poder decir: Santo, Santo, Santo. Juntos, hermanos. No sé si ustedes se emocionan, hermanos. A mí se me pone la piel chinita de poder estar ahí delante del Señor, contemplando lo que siempre habíamos querido contemplar. Y voltear, hermanos, y ver a mi hermano Gabriel acá con sus hijos. Voltear de ese otro lado y ver a mi hermano Armando con sus hijos. Ver a mi hermana Jessie, a mi hermano Luis, hermana Irene, hermana Hilda, a mi hermana Claudia, a mi hermano Freddy, a Caro, a mi hermana Gaby, Felipe, Gladys, Gaby, Carlos. Verles a todos, hermanos, ahí delante del trono blanco. Y que podamos decir: por esto vivimos juntos toda la vida. Por esto íbamos al templo todos los días. Por estar aquí. No para apagar nuestra conciencia de pecado, sino por estar delante del autor y consumador de nuestra fe. Por estar delante de Jesucristo, hermanos. Yo eso anhelo, hermanos. Y eso quisiera que ustedes también anhelaran. Vamos a ponernos de pie, tenemos un canto.